Muy buenas tardes. Vamos a hoy día a comenzar la clase de inmunología y VIH. Es una clase que yo siempre la introduje en el curso porque considero que es muy valiosa sobre todo para el estudiante y para la cultura sanitaria, ¿no? Esta clase no tiene por objetivo tampoco ser una clase eminentemente científica, sino de difusión de conocimientos, ¿no? Bueno, el sonido que escuchan es por lo que están marcando su asistencia. Eh, entonces, ¿quién no tiene algún conocido, algún familiar que tenga infección VIH, ¿no? Tenemos siempre algún conocido o alguien, o si no tienen alguien conocido con VIH, siempre les van a consultar sobre el riesgo, el miedo que tienen de haberse infectado por un contacto de riesgo. Entonces, eso es el enfoque principal de haber involucrado este tema dentro de las clases que le dicto esta semana, ¿no? Como le digo, parte es lo científico y parte es la difusión de conocimientos como una cultura sanitaria a nuestra sociedad, ¿no? Y quiénes son parte de nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Eh, Acá tenemos el VIH, tiene envoltura, tiene una envoltura, tiene un ácido nucleico que es el ARN, que lo vemos acá. Y esta molécula que ustedes ven acá como circulitos, que vendrían a ser correspondientes a este gráfico, son las que se denominan la unión de GP120 con GP41 y es la que le permite unirse al CD4. El CD4 es el receptor, se une a ese receptor CD4 y sigue todo un proceso de fusión en la que ya no solo participa el CD4, sino esa molécula que ven acá, que dice receptor de quimioquinas. Este receptor de quimioquinas vendría a ser el correceptor y entre ambos, el CD4 con el receptor de quimioquinas, que vamos a ver más adelante, permiten que se fusione la membrana del virus con la membrana del linfocito TCD4 e ingrese su material genético. Esto es un proceso bastante estudiado, bastante conocido, y muchos científicos se han dedicado años a la investigación de esta pandemia que inició por los años 80 y que continúa hasta la actualidad, ¿no? Eh, Va a haber, seguramente voy a regresar a este gráfico posteriormente para explicarles algunas analogías con la actual pandemia del SARS-CoV-2. ¿Y qué representa el haber puesto un león acá rugiendo, ¿no? Que este virus es una fiera que destruye el sistema inmunitario en su célula más importante, que es el linfocito TCD4, y ocasiona mucho dolor al paciente, ¿no? Ocasiona mucho dolor al paciente. Esto es un punto importante para conocer o ver la trascendencia del estudio del VIH. ¿Y qué representa este gráfico? Este gráfico ya tiene hace muchos años, ya tiene este gráfico muchos años,
pero lo que trata de representar es que la transmisión por vía sexual es la más frecuente. Es la más frecuente para transmitir el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Hay otras maneras también de mecanismos de transmisión, compartir agujas con una persona infectada, por transfusión sanguínea y transmisión de madre a feto. Con respecto a la transmisión materno-fetal, antes de que existieran buenos tratamientos, ocurría entre un 25 y 50% de mujeres infectadas. La transmisión ha ido disminuyendo drásticamente por infectar virus VIH a través de una bolsa de sangre. Actualmente se calcula que el riesgo es 1 en 1.000.000 de transfusiones. Y yo me pongo a pensar cuántas transfusiones, por ejemplo, en el hospital más grande de la Seguridad Social hacemos 1.000.000 de transfusiones, hacemos en 30 años. O sea, cada 30 años por una transfusión sanguínea podría infectarse una persona. Eh, por compartir agujas, si bien hay algunos pequeños selectos grupos de drogadictos que usan endovenoso, o sea, a través de drogas endovenosas, son bastante caras, de tal manera que en realidad no tienen un impacto dentro de la salud, esta cifra de infectados por usuario de drogas endovenosas, ¿no? Nuestro país no presenta una alta prevalencia de usuarios de drogas endovenosas. Dicho de otra forma, sigue siendo la transmisión sexual el principal mecanismo o la frecuencia más importante o la prevalencia más importante de infección VIH. Y dentro de esto, sobre todo, la población sexualmente activa. ¿Y cuál es la población sexualmente activa o más activa? Los jóvenes. Y a quienes debemos de cuidar de infectarse o orientar de no infectarse o prevenir la infección es a los jóvenes, ¿no? Y esto es muy importante. El VIH, tenemos tanto el VIH-1 y el VIH-2. Raramente hemos observado un VIH-2. Yo recuerdo hace unos 25, 30 años que detectamos un VIH-2 en una persona que estaba de paso por el Perú. Y VIH-1 es lo que generalmente nosotros encontramos, ¿no? Y hay un grupo M, este grupo M significa grupo mayor, y de este es, en nuestro país el grupo B es el más prevalente, el de mayor prevalencia, ¿no? Existe otro grupo, grupo N, grupo O, grupo P, pero fundamentalmente nosotros tenemos una alta prevalencia, por no decir casi todos nuestros casos van con tipificación B del grupo mayor, ¿no? Del VIH-1, no del VIH-2, ¿no? No del VIH-2. ¿No? Ya hemos visto el grupo, los subtipos del VIH-1, el grupo mayor A, B, C, todas esas letras del alfabeto, y el grupo B es el que predomina en Sudamérica, ¿no? Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y en nuestro Perú, lógicamente que es el subgrupo B. Acá vemos el sistema inmunitario, nuestro poderoso sistema inmunitario, nuestro casi perfecto sistema inmunitario, una belleza de creación y de eficiencia, y que ingresa y se une a un receptor que ya hemos dicho que se llama CD4 y a un correceptor de quimioquinas que puede ser el CXCR4 o el CCR5. Esos nombres, como había mencionado,
esto no es algo ultra complejo. Recuérdense que hay dos correceptores de quimioquinas, CXCR4 y CCR5, que posteriormente van a dar alguna luz en esta fisiopatología de la enfermedad y en el tratamiento, ¿no? Se une mediante ese mecanismo de fusión y se libera un virus RNA, o mejor dicho, el genoma es un RNA. Y este RNA, mediante un mecanismo de retrotranscripción, se convierte de RNA en DNA de doble cadena. Y como doble cadena, este DNA ingresa a través de estos poros nucleares al núcleo de la célula, donde se va a integrar a nuestro genoma humano. O sea, en los pacientes infectados de VIH, el genoma del VIH, que es RNA, se transforma en DNA y se integra al genoma humano. Y de ahí salen nuevamente órdenes a través de RNA mensajeros para que se elaboren nuevos virus. Y estos viriones salen por gemación, ¿no? Así como ingresan, hacen un circuito y salen. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué me detengo en esto? Por un poco de cultura nada más. O sea, siempre tratamos de tener algo de cultura, de ser cultos. Yo creo que todos los médicos debemos ser cultos en medicina, ¿no? No estoy diciendo que seamos sabios en medicina, sino que seamos cultos, que tenemos un mínimo conocimiento orientador hacia la sociedad. ¿Y por qué lo menciono? Este virus sí se integra a nuestro genoma humano. Acá lo ven, DNA del hospedero, ¿no? Y este rojito es el DNA del VIH. Y qué maravilla en la naturaleza que este virus, siendo RNA, se tiene que convertir en DNA para integrarse a este genoma humano. Y si por los años 80, pongamos que hubieron los casos infectados, ya estamos 2021, más de 40 años, y podríamos decir de que ya es el tiempo suficiente para ver si han aparecido personas mutantes porque se les integró un ADN extraño en su genoma. Y la respuesta es que no conocemos ninguna persona mutante porque el genoma del VIH se integró en el genoma humano. ¿Y por qué hago esta afirmación? ¿Lo hago con ánimo alarmista, extremista? No, porque nosotros escuchamos mucho con esto de las vacunas contra el COVID, que van a ingresarnos un material genético, que ese material genético va a transformarnos y vamos a mutar o que vamos a morir en un determinado número de años. Y lo escucho en grupos que es de personas intelectuales, de conocedores o de que enfocan la medicina desde punto de vista diverso al oficial, pero lamentablemente, o no lamentablemente, yo no lo creo, porque ya llevamos 40 años con este virus que integra su material genético al genoma humano y no tenemos mutantes. Y es más, el SARS-CoV-2 no convierte su RNA en DNA. Por lo tanto, al no convertir su RNA en DNA, no se va a integrar al genoma humano. Dicho de esto, ese riesgo me parece que es más un comentario que se ha propagado sin mayor fundamento.
Esa es mi posición desde el punto de vista médico, de relacionar este ciclo vital del VIH con la vacunación de SARS-CoV, que lo vamos a ver el día en las siguientes clases, ¿no? Y nuevamente recalco, ¿no? Ingresa el virus con esta molécula que se llama GP120, que es parte de su envoltura, a la cual es unida la GP41, y algunos denominan entre ambas la GP160, se une al CD4, ya unido al CD4 se une al correceptor, generalmente el CCR5 o el CXCR4, y logra ingresar, ¿no? De ARN se convierte en ADN y en forma de ADN ingresa al núcleo y se integra al genoma humano. Del genoma humano sale el ARN mensajero para que se formen nuevos virus, ¿no? Su ciclo vital. Y acá lo tienen, nuevamente explicado. Se fusiona la membrana, libera su ARN por un proceso de transcripción inversa, logra convertirse en ADN. Y este proceso de transcripción inversa también fue un paradigma. Nosotros siempre, cuando yo era estudiante así como ustedes, teníamos el dogma central, uno de los dogmas centrales de la biología. De ADN sale el ARN y del ARN salen las proteínas. Ese es el ciclo que sigue. Pero acá vemos que no es así. Hubo que corregir eso, porque acá está demostrando que de ARN va a ADN y se integra como ADN. Entonces, ahí hubo un cambio paradigmático, ¿no? Corroborado por este ciclo vital del VIH, ¿no? El ciclo biológico del VIH, ¿no? Nuevamente importante, ¿no? Y en forma de ADN ingresa al núcleo e infecta el genoma humano. Por eso nuevamente ratifico, no hemos observado a alguien, una persona que tenga 3 ojos, 6 dedos, 2 corazones, etcétera, o 3 ojos, no tenemos mutantes. Y nuevamente sale el virus, ¿no? Con su ciclo vital. ¿Cómo detectamos al virus? Generalmente todas las pruebas laboratoriales le es más fácil detectar anticuerpos. Y en la historia del VIH, lo primero que se detectaba no era el virus, sino eran los anticuerpos. Los anticuerpos que forma nuestro sistema inmunitario contra el virus. Entonces, el diagnóstico no es directo, no detectamos directamente al virus, sino a la respuesta inmunitaria de nuestro organismo contra el virus. ¿A través de qué? De detectar anticuerpos contra el VIH. Entonces, en nuestros reactivos ponemos, en nuestras placas ponemos al antígeno VIH, le agregamos el suero del paciente, de aquí agregamos suero del paciente, y si tiene el anticuerpo se va a unir y va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción antígeno-anticuerpo no es visible. El resto de procedimientos que van a continuar no son sino otra cosa que artificios laboratoriales para hacer visible esta reacción. Esta unión entre el antígeno VIH y el anticuerpo contra el VIH. En eso consiste todo el fundamento de las pruebas que denominamos pruebas serológicas o detección de anticuerpos VIH. ¿Qué agregamos? Agregamos una sustancia que se llama conjugado, el cual está marcado con una enzima o con una sustancia diferente. En este caso vamos a denominar que es una enzima, y esta está unida, este conjugado que está de amarillo con un botón naranja acá se une
a este fucsia que es el anticuerpo que produjo nuestro propio organismo. Entonces hay una unión antígeno-anticuerpo conjugado. ¿Y qué particularidad tiene esta enzima que convierte el sustrato que actúa con la enzima, lo convierte de incoloro a coloreado? O lo hace cambiar de color. Si tuviera un color, lo hace cambiar a otro color. Nosotros medimos la intensidad de ese color y calificamos si ha habido reacción antígeno-anticuerpo o no ha habido reacción antígeno-anticuerpo. Eso es en términos sencillos. Actualmente las metodologías ya no detectan mediante enzimas, sino fundamentalmente por quimioluminiscencia, que es la metodología básica de todos los laboratorios actuales, o de todos los laboratorios que se precian estar evolucionados, ¿no? Este es otro gráfico que también tiene algo de mensaje, ¿no? De mensaje. Siempre existía o existe la polémica si el preservativo protege o no de la infección VIH, ¿no? Protege o no realmente, ¿no? Hubo un experimento un poquito bastante delicado porque uno no puede exponer en una investigación a las personas. Entonces, de todos los esposos que tenían VIH, se investigó qué esposas no estaban infectadas de VIH. Y entonces a todas se les recomendó el uso del preservativo. Bueno, entre ese grupo de esposas, un grupo decidió separarse del esposo, no quería exponer su vida, otros continuaron con el esposo, y dentro de las que continuaron con sus esposos, un grupo usó adecuadamente el preservativo y otro no. Otros no lo usaron porque les causaba alergia, molestias, o porque no tenían el mismo goce sexual, o porque se rompió, etcétera, etcétera, ¿no? Las que usaron adecuadamente el preservativo versus las que no lo usaron adecuadamente, hubo una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual se demostró que el preservativo sí protege. Lo que siempre se pregona es que el preservativo tiene que ser de calidad y de buena procedencia. En mis épocas de estudiante, los preservativos se vendían en la calle y muchas veces se exponían al sol, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual deteriora su calidad. No, tiene que ser de una farmacia, de una botica donde haya garantía de que están bien conservados, ¿no? Entonces, esto es como parte de la cultura, ¿no? La, mm, la idea de que la abstinencia era la mejor forma de protección del VIH, es una idea teórica excelente, pero no real. No existe abstinencia. Entonces, si no existe abstinencia, hay que ser realistas. Entonces, los medios de protección de la infección tienen una de sus herramientas a los preservativos, ¿no? Eso es algo importante. O sea, ¿por qué es importante? Porque si a mí me pregunta mi primo, mi amigo, oye, tú estás estudiando medicina, dime, nos vamos a ir a ver a un grupo de chicas que no sabemos sus antecedentes, etcétera, etcétera, y queremos minimizar el riesgo. No lo van a eliminar el riesgo, se va a minimizar el riesgo. Y el uso del preservativo de buena calidad es importante para recomendarlo, ¿no? Si fuera necesario. Siguieron avanzando las pruebas y ya llegamos al nivel que ya no detectamos a los anticuerpos, sino directamente a las partículas virales.
Eso se denomina detección de antígeno VIH, ¿no? Entonces, el esquema sigue siendo similar al anterior, pero ya nosotros ponemos dentro de nuestros reactivos un anticuerpo, ya preparado en nuestro laboratorio, ya venido de fábrica. Entonces, a eso le agregamos del suero del paciente, le agregamos. Si hay antígeno, se va a unir a este anticuerpo, ¿no? Y de ahí sigue todo lo similar a lo que ya hemos explicado, según el conjugado, y la reacción de incolora se convierte en una reacción coloreada. Pues tienen colorcitos, es bastante didáctico de explicar. Todo esto tiene un fundamento, por supuesto, bastante complejo, pero para los motivos de esta charla es pedagógico. Acá ven eh, reacciones casi todas azulitas, generalmente negativas, y las que han cambiado virada de color son las que han tenido reacciones antígeno-anticuerpo positivas, ¿no? Entonces las pruebas han evolucionado de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Las tres primeras generaciones eh, determinaban la presencia de anticuerpos, y la de cuarta generación usa la famosa palabra tan de moda, el combo, ¿no? El combo. Detecta antígenos y anticuerpos a la vez, ¿no? Esta es la prueba que actualmente todos mínimamente deberíamos usar, ¿no? Para la detección de infección VIH. Eh, Esto de repente lo vuelvo a explicar posteriormente, pero tiene un... Lo único que quiero que vean, que no solamente se detectan antígenos y anticuerpos, acá de azul o de celeste están los anticuerpos, de verde están los antígenos, y de este color fucsia es el material genético del VIH. Este es el ARN viral, ARN del VIH. Miren cómo baja, se mantiene meses, incluso años, y después comienza a subir, ¿no? Y esto es importante después para valorar o evaluar al paciente. Miren acá las reacciones, si en base al color determinamos si son reactivos o no reactivos, o en algún lenguaje positivos o negativos. Y este cuadro del virus de la hepatitis C, otro virus RNA, es para explicarles otra parte de la cultura que ustedes, como estudiantes de medicina, futuros médicos y excelentes médicos, van a utilizar y a llevar como base. El famoso periodo de ventana. Y miren, acá tenemos hepatitis C. ¿Y qué es el periodo de ventana, no? Es el del tiempo del día que me expuse a la infección, es acá este día, o este día de acá, si es que lo quiero mencionar, del día que tuve el contacto. ¿Cuántos días pasan para que pueda ser detectado por una prueba de laboratorio? Miren, en hepatitis C, si utilizáramos reactivos de primera generación, fuera 120 días. Si utilizáramos de segunda generación, 80 días. Y de tercera generación, 72 días. Bastante prolongado el tiempo para poder hacer el diagnóstico. Pero ya estoy infectado. Desde acá ya estoy infectado. Desde aquí ya estoy infectado, pero mis pruebas serológicas salen negativas. Entonces, ¿qué es el periodo de ventana? Es el tiempo en el cual, estando infectado, mis pruebas son negativas. Otra forma de definirlo más proactiva, ¿qué es el periodo de ventana? Es el día a partir del cual mi prueba puede salir positiva después de haber tenido un contacto de riesgo. Todo se resume en días, ¿no? 120 días, 80 días, 72 días. Tuvo que pasar 120 días para que mi prueba recién salga reactiva con una prueba de primera generación.
Tuvo que pasar 80 días para que mi prueba salga reactiva, con un reactivo de segunda generación, y tuvo que pasar 72 días. Oh, este es un periodo de ventana. Pero si no uso pruebas serológicas, las pruebas serológicas es otro concepto de cultura sanitaria, de cultura inmunológica. Cuando detectamos o antígenos o anticuerpos, las pruebas se denominan serológicas. Entonces ya saben, cuando detecto o bien el antígeno o bien el anticuerpo, la prueba se denomina serológica. Pero cuando detecto ARN o ADN, en este caso el virus de la hepatitis C es un ARN, ya no hablo de periodo de ventana, hablo de periodo de eclipse. ¿Qué es el equivalente? Es el equivalente. ¿Cuántos días demoro en detectar al virus con una prueba de biología molecular? Aproximadamente en un inicio con las más antiguas 13 días, con las más modernas 10 días y con las últimas a partir de 7 días podemos detectar, ¿no?, al virus. Miren cómo podemos rápidamente ahorrarnos este tiempo si nosotros utilizamos una prueba molecular, ¿no? Disminuye el periodo de ventana. Recordemos aparte que la hepatitis C es una infección silenciosa, muchas veces no sabemos que la tenemos, y su expresión de fisiopatológica severa se da en 20 a 30 años, ¿no? Es un tiempo bastante prolongado. En VIH, miren, el periodo de ventana en VIH, con primera generación, 41 días, con segunda generación, un mes, con tercera generación, 21 días, con cuarta generación, 2 semanas, ¿no? 2 semanas de periodo de ventana. Entonces, ahorita, o en estos momentos, nosotros utilizamos pruebas de cuarta generación que detectan tanto anticuerpos como antígenos, ¿no? Y con 2 semanas es suficiente. ¿Y por qué es importante? Porque si me pregunta mi hermano, mira, ayer me fui a un prostíbulo y creo que tengo miedo, me ganó la emoción y tengo demasiado miedo y quiero hacerme un despistaje de VIH, no le van a decir que se lo haga al segundo día o al tercer día. Tienen que esperar por lo menos que pase 2 semanas. Y si van a un buen laboratorio, no a cualquier laboratorio, si usan 3 semanas o un mes, van a tener una mayor seguridad de que ese resultado realmente sea válido, ¿no? Para eso es que nosotros debemos conocer eh, los tiempos de periodo de ventana, ¿no?, para poder orientarnos. O porque nos podemos equivocar también. ¿Qué tal si lo mandamos a los 5 días y la prueba sale negativa y decimos, no, no tienes, no te preocupes, y realmente la persona se infectó? Si se infectó y va a seguir infectando y va a seguir con toda una serie de amplificación de la infección por un mal diagnóstico. Entonces, es por eso que les hablaba siempre o les decía de la importancia que debemos de tener una cultura sanitaria para estos casos, ¿no? Los casos de consultas por riesgo de infección VIH. Las pruebas rápidas ahora han mejorado también su sensibilidad, o sea, la sensibilidad se define como poder detectar realmente al virus entre las personas que lo tienen, ¿no? Entonces, pero las iniciales, esa es una publicación del Journal eh, Microbiology del 2009, y miren la baja sensibilidad que tenía, 12.5, 12.5, 17.
Y ya en el año 2009 se hablaba que los de cuarta generación llegaban, en los casos de infección reciente, a un 90% de sensibilidad. ¿Y eso para qué es? ¿Le voy a recomendar una prueba rápida o le voy a recomendar una prueba estándar, ¿no? Una prueba estándar. Una estándar, pues miren, que tiene el doble de las otras que detectan rápidamente. Y esta es una prueba de tercera generación. Y esta es una de cuarta generación. Cerca del 90% y acá menos del 50%. Entonces, estas cosas son bastante importantes para cuando uno analiza los casos. Algunas veces me hacen consultas sobre que determinada persona que esto dice haberse infectado con un paquete globular transfundido en el hospital hace un mes, y haciendo el análisis determinamos que no, que ese paciente tendría aproximadamente unos 10 años de infección. Eso después lo vamos a valorar y ver. Pero las pruebas de despistaje, las pruebas de screening, todas las que detectan anticuerpos, como pruebas de screening, de despistaje, tamizaje, eh, tienen o pueden tener un margen de error. Por eso requieren de pruebas confirmatorias, ¿no? Esto cada vez se ha ido minimizando. Cada vez las pruebas de despistaje son altamente sensibles y altamente específicas. Quiere decir que cuando le dan un resultado positivo, realmente es positivo. Y cuando le dan un resultado negativo, realmente es negativo. Entonces, han ido mejorando mucho su calidad. Eso es motivo del avance tecnológico y el avance también de la informática. Unidos esos avances logran potenciar equipos con mejor capacidad resolutiva y de mayor confiabilidad. Y en términos de laboratorio, con mayor exactitud. Miren, estas pruebas usábamos el Western Blot. Ya seguimos usando de la familia Blot las pruebas, pero ya no el Western Blot, ¿no? Ya el Western Blot ha sido como los de primera generación. Actualmente usamos otras metodologías Blot, BLOT, para confirmar el diagnóstico, ¿no? Ausencia de bandas es negativo, siempre tiene que haber un control negativo. Presencia de todas las bandas es positivo, y ahí procesar los pacientes. Y cuando comienzan a tener estas bandas, a mayor cantidad de bandas, mayor probabilidad que sea un verdadero positivo. Hay criterios para dar de positividad. El más sencillo es la presencia de la P24, que ven ustedes acá, tenue aquí, acá un poco más marcado, aquí muy marcado, mucho más marcado, P24, más cualquier glicoproteína. Las glicoproteínas son la GP41, la GP120 y la GP160. P24 más cualquier GP da diagnóstico de positividad. A ver, veamos este caso de 30, donde a esta presencia de banda, reacción antígeno-anticuerpo en P24, muy tenue en GP41, algo más intenso en GP120, pero mucho más marcado en GP160. Esto sería un verdadero positivo, ¿no? En este caso de acá es un P24, vemos acá el GP41 es negativo, me dan a esta altura el GP41, GP120 tenue y el GP160 más marcado, ¿no? Entonces, este acá también tiene GP160 y tiene P24, también ya reúne criterio de positividad. Aquí también reúne criterio de positividad, aquí es apenas bastante tenue, no creo que lo vean bien. Acá no hay GP160 ni otras bandas. Cuando nos dan estas bandas así, no decimos ni positivo ni negativo, sino indeterminado. Y ahí lo recomendable es repetir la prueba en 3 semanas.
nosotros recomendamos repetir la prueba en 3 semanas. Muchas veces se clarifica o bien totalmente negativo o bien ya cumple los criterios de positividad. O sea, la presencia solo de bandas no indica positividad, sino es la presencia de bandas con criterio de positividad. ¿Y cuáles son los criterios? Anticuerpos contra P24 y contra cualquier otra glicoproteína. Y las glicoproteínas tienen como símbolos o abreviaturas GP. GP 160, GP 120 y GP 41. Hay otros criterios, pero este es el criterio que creo que es el más fácil de recordar. ¿Y este gráfico qué trata de decir? Esta es una mujer hermosa y dice monitorización del paciente VIH. Nadie se pone un letrero en su cabeza, una vincha, un escudo, un polo, así como el que yo tengo acá del Boca Junior, que dice yo tengo VIH o mi corazoncito, I love VIH. No, nadie. O casi la mayoría, ahora ya no es tanto el tabú como lo era al inicio. Todo era un secreto, era una deshonra familiar y unido a que probablemente sea porque es homosexual y ese tabú contra los homosexuales ya no es el mismo que en la actualidad, pero era toda una tragedia, ¿no? Eh, entonces, eh, yo recuerdo mucho a una persona amiga que me visitaba al laboratorio porque yo, conmigo se implementó el laboratorio de estudio molecular de VIH en el hospital y esta persona me buscaba por sus resultados o porque necesitaba algunos exámenes para sus hijos, para su esposa o para él, ¿no? Era una persona bastante culta, bastante progresista, era empresario, bien parecido, etcétera, ¿no? Y una amiga mía me dice, preséntame a tu amigo. Y en esa disyuntiva a veces uno se queda, ¿no? En esa disyuntiva ética. Yo no tengo por qué andar diciendo quién tiene VIH o no, quién tiene VIH, ¿no? Entonces, no porque nos vemos atractivos, bien parecidos, bien cultos, bien vestidos, necesariamente no tenemos VIH, ¿no? No, sí, podemos tenerlo. Entonces, eso es lo que trata de decir este gráfico. No guiarnos por las apariencias, sino por las conductas, ¿no? Y nosotros ya no hablamos de grupos de riesgo en VIH, hablamos de conductas de riesgo, ¿no? De conductas de riesgo. Y eso es importante recalcar. Tuve un caso con bastante dilema ético. Era también otro empresario que le hicimos, era un empresario cristiano, y, y le hicimos la prueba a él. Había recorrido varios infectólogos de renombre porque era un hombre adinerado, no mejoraba en su infección. Me llega a la consulta médica y viendo quiénes lo habían atendido, su renombre, fama de estos médicos, y no me guié por eso, sino por los fármacos que le habían prescrito y no se había resuelto su problema de infección, era una infección bacteriana. Entonces yo dije, bueno, si no está respondiendo a los fármacos y son los mejores fármacos, debe tener un sistema inmune deficiente, ¿no? Y la inmunodeficiencia puede ser adquirida o puede ser eh, congénita, ¿no? Genética o primaria. Una puede ser una inmunodeficiencia primaria o una inmunodeficiencia secundaria. Entonces yo dije, con la edad que tiene esta persona, ya la posibilidad que sea una inmunodeficiencia primaria es alejado, y lo más probable es que sea una inmunodeficiencia adquirida. Estudiémosle o hagámosle una prueba de VIH.
Salió positiva su prueba y la de la esposa salió negativa. La ley en ese entonces nos prohibía decirle, comunicarle, informarle a la esposa que su esposo, su pareja, tenía o estaba infectado con VIH, ¿no? Es algo que para mí me costó muchísimo no poder comunicar de acuerdo a las leyes peruanas. Hay algunos aspectos legales y hay unos aspectos científicos, ¿no? Yo me hubiese puesto en el sentido que si me hubiese pasado a mí, ¿no? Si trabajando me pincho o teniendo una relación sexual me infecto y mi esposa no está infectada, eh, debo de decírselo, ¿no? Eso es lo que corresponde. Pero no, si no tengo el valor y no se lo digo, es bastante controversial. Es un tema, es un dilema. Eh, Pasaron los años y yo pensé de que la persona, como acudía a nuestro centro con su Biblia en mano, predicando la palabra, iba a manifestarle a la esposa y nunca se lo comunicó. No, es todo un dilema que creo que no tiene respuesta. Esta metáfora del tren nos permite explicar en términos sencillos, es bastante controversial, a veces la he visto destrozada en los congresos, a veces la he visto resaltada como un conocimiento importante, pero trata de decir dos cosas, que el VIH va a salir de una estación y va a recorrer una distancia, ¿no? Va a tener, esta distancia puede ser, pongamos, de 100 kilómetros, de 50, de 20 o de 1000 kilómetros. Y esta velocidad puede ser de 20 kilómetros, de 40, 80, 100 kilómetros por hora. O yo viajé alguna vez en un tren bala que no creo que sea tan veloz como iba a 400 kilómetros por hora. Era una maravilla y la verdad que no sientes la velocidad del tren, ¿no? Entonces, ¿qué distancia? ¿Quién nos va a decir qué distancia va a recorrer eh, el VIH para llegar a la última estación? ¿Y cuál es la última estación? El estadio SIDA, donde el riesgo de morir es bastante alto para la persona, ¿no? En nuestra estación inicial y en nuestra estación final. Nuestra estación final es el estadio SIDA. ¿A qué velocidad vamos a ir y qué distancia vamos a recorrer? ¿Cómo podemos medir eso? La distancia es cuánto de recuento de CD4 tienes. Ya hemos dicho que el CD4 es el linfocito helper, es el más importante, es el de mayor jerarquía en el sistema inmunitario. Y nosotros lo contamos en estos pacientes, hacemos un recuento de estos linfocitos. ¿Cuál es el valor promedio en las personas? 1000 leucocitos. Cuando se informó, ha ido variando los conceptos, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? También han ido cambiando los fármacos. Entonces había un tiempo en el cual recién cuando los recuentos de CD4 eran menores de 200, que se iniciaba el tratamiento contra el VIH. Y se daba varios fármacos a altas dosis. Entonces, terapia antirretroviral de gran actividad, varios fármacos. Y recién cuando está en un recuento de CD4 bastante bajo. Si el promedio es 1200, es bastante bajo.
Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se hacían, por, porque se hicieron estudios poblacionales que demostraron que los pacientes infectados con o sin tratamiento se morían en el mismo tiempo? Entonces, ¿para qué recibían tratamiento si se iban a morir en el mismo tiempo que se moría una persona que no recibía tratamiento? ¿Y por qué se morían en igual tiempo? Por la toxicidad de fármacos. Entonces, esa toxicidad de fármacos aumentaba su mortalidad, su riesgo de morir, y se morían no por el virus, sino por el fármaco. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Los fármacos que tenían todas estas reacciones adversas medicamentosas severas han ido siendo dejados de lado y ahora se cuenta con fármacos con mucho mayor bioseguridad, ¿no? Con mucho mayor seguridad para la persona que lo ingiere. Y eso ha hecho cambiar también los criterios de cuándo iniciar el tratamiento, de cuándo iniciar el tratamiento. Pero el recuento de CD4 te permite determinar cuál es el estado inmunológico del paciente. Hoy tengo 500, tengo 1000, tengo 1200, tengo 15, no tengo 10. A mí me sorprende y por eso es que, insisto, doy esta conferencia a los alumnos a pregrado, porque tengo colegas con VIH con recuentos de 10, con recuentos de 20 linfocitos. Oye, tú eres médico, tú sabes que debes de tomar tus medicinas, tú sabes que las medicinas son las que te salvan la vida. ¿Y por qué abandonas tu tratamiento? ¿Por qué dejas de lado? ¿Por qué te conviertes en un mero paciente cuando tú estás preparado para colaborar con tu médico tratante porque también eres médico? Eso es algo real, no es algo inventado, no es algo que me lo han contado, es algo que lo he vivido, ¿no? La velocidad con que va el virus al estadio SIDA se está dado por la carga viral, ¿no? Como les mencioné, yo fui quien implementó el laboratorio de biología molecular VIH en mi hospital. Tuve ese honor, o sea, son cosas que uno no pide, llegan. Y bueno, eh, eran épocas en las cuales no existía el PCR en tiempo real, existía el PCR de primera generación y así implementamos la prueba. Las pruebas eran manuales, hoy ya son bastante automatizadas, ¿no? Y con un rango de sensibilidad mucho mayor y una amplitud de rango también maravilloso que se deben indudablemente a todos esos avances científicos, tecnológicos que ya les he mencionado al inicio, ¿no? Entonces sí podemos evaluar la distancia y la velocidad con un recuento CD4 y con una carga viral VIH. ¿Cómo medimos los CD4? Y esto es importante, miren. La cuenta promedio de CD4 antes de la conversión es de 1000 CD4 por milímetro cúbico o por microlitro si ustedes quieren. Disminuye a estos valores 780 y después comienza a disminuir 50 células por año. Este simple conocimiento de que disminuye, pongamos a 600, después para que este valor llegue a 20, no es en un año, pues, no es en un mes. Pasa, si va a bajar 500, si es 50 baja por año, han pasado un promedio de 10 años. Y esto es lo que me permitió realizar una opinión con respecto a un reclamo de que el paciente había sido infectado por una transfusión de hacía un mes. ¿Cómo va a tener un valor tan bajo
no lo explica en un mes, ¿no? Pues en un mes se explica que haya disminuido de 1000 a 780 o 680, pero no al valor tan bajo que presentaba, ¿no? Yo calculaba que habían pasado un promedio de 10 años. Finalmente se descubrió que sí, que era un paciente que ya estaba inscrito en el sistema de que reciben fármacos y realmente no había sido por una transfusión sanguínea. Pero si no manejamos este concepto, nos dejamos envolver por una mentira y somos parte de esa mentira por no haber tenido el cuidado de evaluar adecuadamente la historia clínica del paciente. Y con tratamiento adecuado, los CD4 aumentan. El primer año va a aumentar 100 a 150 células y después va a aumentar 50 células en los 3 a 5 años siguientes. Y acá tenemos 250 más 150, 400 de recuento de CD4 y eso mejora muchísimo su pronóstico, ¿no? Mejora muchísimo su pronóstico. Ya hemos dicho que el estadio SIDA se definió en algún momento como la cifra menor de 200, ¿no? Después cambiaron a 350, después han ido cambiando los números y todo esto seguramente lo vamos a aclarar con, con el desarrollo de la charla. ¿En qué consiste la citometría de flujo? Acá está el linfocito con sus antígenos, ¿no? Un linfocito, todos los linfocitos, eso recuerden, se pregunta de examen, todos los linfocitos presentan el marcador CD3. Tanto los CD4, que vendrían a ser los linfocitos T helper, o tanto los CD8, que vendrían a ser los linfocitos T citotóxicos. Ambos son CD3 positivos. Y todos los leucocitos son CD45 positivos. Este es un marcador panleucocitario, este es un marcador panlinfocito T, y este ya individualiza las dos subpoblaciones. Algunos serán CD4 positivos y otros serán CD8 positivos. Se les enfrenta con sus respectivos anticuerpos monoclonales que están marcados con su fluorescencia, con marcadores de fluorescencia, y se incuba. Se unen y se hacen pasar uno a uno por un citómetro de flujo y van a dar una señal, y esa señal va a permitirnos calcular cuál es el número de la carga viral, ¿no? Ustedes ven de que la carga viral tiene un umbral a partir del cual va a detectar, y un umbral a partir del cual, incluso habiendo, no detecta el virus. En alguien que tenga muchísimo virus lo va a detectar porque tiene altísimo, pero en este de acá, que todavía tiene por ahí algunos virus, la prueba va a salir indetectable, porque acá ven el nivel de indetectable. Entonces, que el paciente sea indetectable no significa que no tenga el virus, ¿no? Que probablemente su riesgo de transmisión viral sea mínimo, es cierto. Miren, antes de la infección no hay nada de virus, hay bastante CD4. A medida que va infectándose aparecen los virus, después como que comienza a disminuir un tiempo y después nuevamente comienza a aumentar. ¿Qué aumenta? La carga viral. La carga viral, los virus aumentan. ¿Qué es la carga viral? Es cuántos virus tenemos por mililitro. Entonces, es una medida matemática que tenemos que calcular. Y van viendo, mire, acá hay muchos linfocitos, ya hemos dicho alrededor de 1000, van disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llegan a casi desaparecer, ¿no? Y esto pasa en años, en años. Recuerden que este virus pertenece a la familia de los lentivirus, ¿no? El Retroviridae o Retroviridae lentivirus, ¿no? Hay estadios, mayor de 500, el estadio 1.
el estadio 2 entre 200 y 500 y el estadio 3 menor de 200, ¿no? No llega a 200, ¿no? Ya llega acá el estadio SIDA. Y van a encontrar diversas clasificaciones. Ya los que se dedicarán a la infectología ya manejarán exactamente la clasificación vigente, para que tengan una idea. Pero esto es lo importante, mire, a pesar que lleva acá años, el paciente es asintomático. Pero eso es lo que nosotros debemos de tener como cultura sanitaria. No todo paciente infectado, no todo paciente infectado tiene síntomas. ¿No? Puede pasar totalmente asintomático, totalmente asintomático, ¿no? Y ya en los estadios finales ya es sintomático, ¿no? Pero aquí ha pasado años. ¿Cómo medimos la carga viral? Con estos equipos autoanalizadores automatizados que detectan una gran cantidad de pruebas y hay para diferentes gustos, para hacer incluso desde uno en uno hasta de 100, de 200, de 400 y ya de detección masiva, ¿no? Actualmente se usa el PCR en tiempo real, hay otras metodologías también para detectar la carga viral. ¿Y cómo progresan los pacientes? ¿Hay progresos? ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza la infección? Hay los progresores típicos, hay los progresores rápidos que en corto tiempo llegan al estadio SIDA y hay los progresores lentos que en muchos años llegan a la infección, ¿no? Entonces, esto es importante para que lo tengan en cuenta, cómo, cómo progresa un paciente. Se han detectado, se han visto casos en África, sobre todo, de mujeres dedicadas a la prostitución, donde la población aproximadamente tiene un 50% de infectados y ellas nunca se han infectado. Entonces se piensa que tienen que tener un factor constitutivo que les proteja de esa infección, ¿no? De esa infección que presentan, ¿no? Es algo que todavía no se conoce al detalle, pero sí se han detectado personas con resistencia natural a la infección. Son las que van a garantizar en caso que el VIH infecte a todos los humanos, ellos no van a ser infectados y ellos podrían seguir eh, con la progenie humana, ¿no? Bueno, la respuesta al tratamiento es ok. Si es ok, va a haber poco VIH y mucho CD4. Si la respuesta es mala, hay bastante VIH y los CD4 que acá están en buen número, acá han disminuido, ¿no? Entonces, esa es la progresión de respuesta al tratamiento. Algunos detalles que hay que remarcar: los medicamentos contra el VIH no curan la infección, pero ayudan a las personas que lo tienen a vivir una vida más larga y sana. Sana entre comillas, ¿no? Porque están infectados. Las personas con VIH reciben una combinación de medicamentos. No hay monoterapia en VIH. Es de varios medicamentos. Y los medicamentos contra el VIH previenen que el VIH se convierta en SIDA. El SIDA es un estadio de la infección, de la enfermedad, no es el nombre del virus. El virus se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Y los medicamentos contra este virus, la inmunodeficiencia, reducen los riesgos de transmisión del VIH. Miren este criterio del año 2002. ¿Cuándo iniciar el inicio del tratamiento de la infección crónica asintomática? Acá si era mayor, el recuento CD4 si era mayor de 350, mayor de 350, dependiendo de la carga viral.
si era entre 350 y 200, la carga viral menor de 200, etcétera, ¿no? Había toda una serie de criterios para iniciar el tratamiento y este es el año 2002. Eh, Otro esquema acá, mayor de 350, se recomienda dar tratamiento, nivel de evidencia C, con categoría C. Si era entre 200 y 350, dar tratamiento con antirretrovirales. Menor de 200, en todos, tanto en la columna A como en la columna B y C, dar tratamiento, ¿no? Aquí, a ver si tenemos algo más reciente. Marzo del 2021, consideraciones antes de comenzar el tratamiento del VIH. Los resultados de un estudio llamado STAR, por sus siglas en inglés, demostraron de una vez por todas que las personas viviendo con VIH que comienzan un tratamiento más temprano, mientras sus conteos de CD4 siguen altos, tienen un riesgo mucho menor de enfermedades y de muertes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tomar medicamentos contra el VIH lo más temprano, eso reduce las posibilidades de desarrollar enfermedades relacionadas al SIDA, al igual que otras enfermedades no asociadas al SIDA, ¿no? Entonces, miren cómo han ido variando los criterios y yo no me pongo en dar opinión estricta sobre ninguno de estos. Recuerden de que todos estos fármacos también tienen una fuerte presión de la industria farmacéutica. Esperemos que estas conclusiones no estén ligadas a conflicto de intereses, pero ese es, digamos, las recomendaciones últimas, ¿no? De cuándo iniciar el tratamiento, ¿no? Incluso desde 2015, los científicos y creadores de políticas de salud presentaron una declaración de que toda persona viviendo con VIH debería tener acceso al tratamiento contra el VIH tan pronto como sea diagnosticado. O sea, si eres diagnosticado, ya debes de recibir tratamiento. Bueno, el fracaso y el éxito del tratamiento nos conlleva, y antes de ir a qué es lo que hacemos en un paciente que ha fracasado, veamos la tasa de mutación del virus. Poliovirus 0.03%, VIH 0.01%, hepatitis C 0.01%, sarampión 0.01%. Todo esto es igual, ¿no? Todos estos tres igual. El de mayor tasa de mutación, el virus de la polio. El virus de la gripe, 0.003. Y el de SARS-CoV-2 del COVID, 0.0012. ¿Y por qué pongo esto? Nuevamente por este concepto de la cultura de la salud, ¿no? El poliovirus también el virus de la polio es un RNA virus y una mayor tasa de mutación frente a esta tasa de mutación. ¿Y qué podemos mencionar en corto del virus de la polio? Hace 30 años la polio paralizaba casi 1000 niños, acá no es 100.000 niños de cada, cada día en 125 países en el mundo. O sea, una cifra bastante importante, ¿no? En 1985, los países de las Américas establecieron como meta erradicar la polio de la región. El último caso de polio de las Américas fue detectado en el Perú en 1991. En 1994, nuestro continente ha sido certificado como libre de poliovirus salvaje, siendo un virus altamente mutante. Si este cae es mucho menos mutante. Sin embargo, su mortalidad es mucho, mucho mayor y ha causado mucho mayor mortalidad en esta sindemia que nos está afectando, ¿no? Ustedes en un momento van a tener que asistir a los hospitales y el mayor consejo que les puedo dar es que no es la vacuna la que protege más, es el uso adecuado de sus mascarillas. Eso es lo más importante. Aúnanlo a ello, todas las otras medidas de protección
y de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso adecuado de los equipos, de la ropa de bioseguridad para minimizar el riesgo de infección. También me tocó ser responsable del laboratorio de biología molecular del COVID en mi hospital, ¿no? Y he ido a sitios altamente infectantes, ¿no? Con pacientes con una carga viral que se calcula que debe estar en 10 a la 11 de partículas virales. Y no me he infectado. Y en ese tiempo no había vacuna. ¿Y qué utilizábamos? Unas adecuadas mascarillas. Yo usaba hasta triple mascarilla para ingresar ahí, más mi casco de protección y todas las medidas de bioseguridad. Ustedes están formándose en esta carrera. No le tengan pánico a la infección. Sepan cómo comportarse contra la infección. Eso es lo que les recomiendo, ¿no? Lo que me da esperanza es de que si este era altamente mutante y este cae mucho menos mutante y con esto ya se ha sido erradicado, algún día llegaremos a erradicar a este señor. Esa es la esperanza que tengo gracias al conocimiento que tenemos, ¿no? O que se va a adquirir o se va a desarrollar. Cuando hay resistencia, nosotros fracasa el tratamiento porque hay resistencia a fármacos. Y la resistencia puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar los genes del virus para ver si ha habido mutaciones y si esas mutaciones le confieren resistencia. Estudiando todo el secuenciamiento genético del VIH, nosotros podemos determinar las resistencias que tuviera. También hay otra forma de hacerlo a través de estudios de fenotipos, ya utilizando directamente el fármaco, pero esto requiere laboratorios altamente especializados con virus replicativos que nosotros no podemos implementar en nuestro hospital, ¿no? Estos requieren de un nivel de bioseguridad 3. No lo tenemos, ¿no? Y el único laboratorio a nivel de bioseguridad 3 lo tiene el Instituto Nacional de Salud. Lo tenía el NANRUD, el laboratorio de la Marina de Estados Unidos, que lo tiene en el Hospital Naval, pero actualmente está en reestructuración. Entonces se extrae ese RNA, se hace una retrotranscripción y un PCR, y se amplifica y se estudian diversas partes genéticas del virus, ¿no? Y esa parte genética del virus nos va a indicar por secuenciamiento genético, tanto si estudiamos el gen GAD, POL, y generalmente nosotros estudiamos el gen POL y estudiamos si hay mutaciones a nivel de la proteasa y de la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces este gen POL. Y estudiamos uno a uno, ¿no? Acá ven timina, guanina, adenina, guanina, timina, y si hay algún cambio de una mutación, el sistema informático nos informa, y estas mutaciones van a una base de datos ya muy potente, y ahí nos clasifican si esa mutación es significativa o no lo es. Si es significativa, da resistencia a medicamentos, ¿no? Y hay mutaciones transcriptasa inversa, nucleósida, mutaciones de transcriptasa inversa no nucleósida y mutaciones a nivel de la proteasa, ¿no? Y cuando hacer test de resistencia en nuestro país, nosotros damos, o en nuestro hospital damos, cuando hay falla al tratamiento. Cuando hay falla al tratamiento, se hace la prueba. En otros países lo hacen en mucho mayor número de casos, incluso incluido el embarazo. Miren que es un virus con altísima replicación, 10 billones de viriones diarios, ¿no? 10 billones es el número de células de nuestro organismo. Ayer hablamos de la microbiota, ¿no? Son 100 millones, 100 billones, 10, el 10% son humanas, acá 10 billones de replicaciones del virus por día, ¿no? Entonces tienen una alta tasa de mutación, se recombinan entre ellos. Por lo tanto, esas mutaciones van a ir confiriendo resistencia. Para finalizar, vamos a hablar del trasplante hematopoyético en el caso Berlín y el caso Londres. Nuevamente volvemos a lo que explicamos al inicio.
que el virus se une al CD4 y al correceptor de la quimioquina CCR5 o CXCR4. Si no se une a estos dos, o sea, tanto al CD4 como a las quimioquinas, el virus no puede ingresar, ¿no? Esto es importante, entonces se une al CD4 y se une al correceptor que ya hemos aplicado al correceptor de las quimioquinas, ¿no? Que puede ser el CCR5 o el CXCR4, ¿no? Son los correceptores del virus, para que el virus pueda ingresar a la célula. Si el virus no ingresa a la célula, no se va a poder replicar y si no se replica, va a morir, ¿no? Entonces, hay este receptor CD4 también se aprecia en línea de monocitos y en línea de linfocitos. Y este es un CCR normal, este es un CCR5 modificado. Y este CCR5 modificado no permite que ingrese el virus. Y ese es incluso uno de los tratamientos que se propone, modificar este CCR5, ¿no? Publicado en New England, una mutación a nivel del delta 32 del CCR5 del VIH, un trasplante de stem cell, hizo que el paciente ya no presente actividad viral. Paciente caucásico de 40 años, con diagnóstico de leucemia mieloide aguda, con 10 años de tratamiento antirretroviral, con CD4 en 415, el virus no detectable, 7 meses después del trasplante halogénico, con HLA idéntico, pero con mutación del correceptor CCR5 delta 32, recayó de su leucemia en el día 332 post-trasplante. Se hace una prueba para evaluar ese prendimiento que se llama quimerismo. También hacemos nosotros este estudio. Se le reindujo y un segundo trasplante con el mismo donante y hubo remisión completa de la leucemia. Y no se pudo detectar virus activo ni replicante 20 meses después de haber suspendido la terapia antirretroviral. Los anticuerpos seguían siendo detectables, pero esto es importante, ¿no? Esto es importante, o sea, el virus ya no podía ingresar. Y fue publicado, hay una remisión con esta mutación del correceptor que impide que ingrese el virus. El caso Londres fue un caso similar, ya el CD4 290 por milímetro cúbico, ya bastante bajo, 180.000 copias por mililitro de carga viral, un linfoma de Hodgkin que requirió de tratamiento, un donante no familiar que también tenía la mutación homocigota a nivel del CCR5. Se mantuvo la terapia antirretroviral por 500 días, la carga viral es indetectable a partir de entonces, el VIH es indetectable por el post-tratamiento de stem cell hematopoyéticos. Los virus TCD4 post-trasplante no pudieron ser infectados por virus VIH y CCR5 trópicos. Y el inmunoblood determinó la pérdida de anticuerpos P24 y P31 y otras múltiples bandas. Y ya se sospecha de muchos mecanismos y es esto, ¿no? Con esto no estoy queriendo decir de que hagamos trasplante a todos los pacientes infectados de VIH, porque ese no es un criterio de trasplante, sino que algunos de los que reciben el trasplante, además de ser HLA idénticos, presentan mutaciones a nivel de los correceptores y esto impide que el virus ingrese a la célula y si no ingresa a la célula, lógicamente no va a haber actividad viral. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver, bien. Sí, doctor, buenas tardes.
Eh, ¿Sí? disculpe, con respecto al recuento de los CD4, no lo entendí muy bien cuando mencionó una parte en la exposición donde decía que la cuenta promedio de CD4 antes de la conversión es de, creo que era de 1000 células por milímetro cúbico. ¿A qué se refiere antes de la conversión? No me quedó muy claro eso. No, no, digamos, está bien, perfecto que me haya preguntado. Lo que quiero decir es de que si a usted le hago su recuento de CD4, usted en promedio va a tener 1000, ¿no? 1000. Y en los inicios de los conocimientos se hablaba de que se clasificaba en estadio SIDA al paciente infectado con VIH cuando tenía menos de 200 células CD4 de recuento celular por milímetro cúbico. Eso es lo que he tratado de decir. Ah, ya, doctor, No muchas sé, gracias. o Sígueme. sea, normalmente tenemos 1000 y ya como el virus ingresa al CD4, lo va disminuyendo. Nuestra médula ósea trata de compensar eso, de formar nuevamente eh, linfocitos para que se restituyan los perdidos hasta que ya no puede, ¿no? Pero en toda esa lucha que ocurre, porque si bien el paciente por años está asintomático, es una lucha tremenda que ocurre a nivel del sistema linfático y va disminuyendo, diezmando la población y eso que parece tan simple, una disminución de 1000 a 500 y de 500 a 200, en realidad es una mortalidad de millones de linfocitos. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es cuál es nuestro rango normal de linfocitos TCD4, es 1000. ¿Y cuándo es el estadio SIDA desde el punto de vista del recuento CD4? Cuando disminuye a menos de 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico o por microlitro, que es su sinónimo, ¿no? Eso es lo que he tratado de decir. Ah, En ya. el lapso del tiempo de la historia decía, ¿cuándo tratamos? Cuando está menor de 500, un tiempo decían que era menor de 500. No, cuando está menor de 200, pero si está sintomático o asintomático, o si está entre 200 y 350, dependiendo de la carga viral. Entonces había toda una serie de criterios para iniciar el tratamiento, ¿no? Y como le digo, también en el inicio de la pandemia, no se contaba con fármacos tan seguros, ¿no? No se contaba con fármacos tan seguros. E incluso todos los intentos de fármacos con un solo fármaco de tratamiento con monoterapia fracasaron. De ahí ya viene el criterio de usar varios fármacos, por eso es terapia, es una politerapia, ¿no? Y no se hablaba de dar de dosis usualmente terapéuticas, sino bastante altas, ¿no? Bastante altas. Por eso el riesgo también de las reacciones adversas era mayor, era alta dosis. Terapia antirretroviral de gran actividad o de alta dosis, ¿no? Entonces, esa es la razón, así se fue aprendiendo a manejar esta infección, ¿no? A ver, ¿alguna otra mano, alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor. Claudia. Sí, dime. Sí, doctor, disculpe. Referente a los exámenes de LISA, cuando uno quiere solicitar los exámenes por generaciones, ¿se tiene que pedir examen, por ejemplo, de LISA de cuarta generación, la que recomendaba más? ¿O es que ya actualmente ya todos los test de LISA son de cuarta generación? Todos los hospitales generalmente deben de utilizar ELISA de cuarta generación, ¿no? Por norma deberían de ser de cuarta generación. A veces no es a nivel hospitalario que ocurre esto de cuarta generación, sino a nivel particular, ¿no? Pues a veces usted va a encontrar unas pruebas de 10 soles y otras de 100 soles, ¿no? Entonces averigüe con qué metodología están haciendo esa de 10 soles, ¿no?
porque las pruebas de quimioluminiscencia, porque ya incluso le digo que ya hasta el ELISA se está abandonando como metodología, ya no hacemos ELISA para VIH, sino quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia para VIH. Entonces ahí es importante ver, ahora por casi todo, por norma nacional, debemos usar cuarta generación. Con cuarta generación, recuerda que el periodo de ventana es de 14 días. Pero yo siempre pienso le digo, le doy una semana más para mayor seguridad. Y si saliera negativo, incluso le digo, si el contacto ha sido de muy alto riesgo, te lo repito en 3 meses, ¿no? Son medidas que uno va recomendando al paciente, ¿no? Para una mayor orientación. Pero sobre todo la recomendación mayor no es en qué tiempo se haga la prueba, sino en que ya no esté expuesto a las conductas de riesgo, ¿no? Dentro de las conductas de riesgo hay diferentes tipos de sexo, ¿no? El sexo oral, el sexo vaginal y el sexo anal, ¿no? El de mayor riesgo es el sexo anal, por los microtraumas que ocurren durante la relación de este tipo. Es un riesgo mayor, un poco mayor que la relación vaginal. Y mucho, mucho menor es el sexo oral, ¿no? Mucho, mucho menor riesgo tiene con el sexo oral. Entonces, esas también son recomendaciones que se le da. Pertenecí un tiempo al Instituto de la Universidad de San Marcos y se le daba toda una serie de conferencias a las mujeres que se dedicaban al trabajo del, del ejercicio sexual y para orientarlas, ¿no? Y también se les hacía sus controles, sus chequeos, ¿no? Pero sí había que hacer una educación, una labor educativa bastante intensa con ellos, ¿no? Y así como se hacía con estas personas que se dedicaban a este oficio, también hacerlo con la parte del alumnado, que es importantísimo que se conviertan en amplificadores de este conocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Por doctor. favor, siempre. A ver, Claudia, dígame. Sí, doctor. Dos preguntas. Primero, si una Te persona, rogaría que me hagas una por una, porque después me confundo. ok, O sea, que entonces, responda la primera y después me continúas con la segunda, por favor. la Sí. primera, si una persona con una progresión normal de VIH, su recuento de CD4 disminuye en 50 al año, un paciente con una progresión rápida, ¿en cuánto podría disminuir su recuento de CD4 al año? Ya. Generalmente en nuestro Perú observábamos que la progresión no era la que dictaban las normas internacionales de un promedio de 10 años para llegar al estadio SIDA. Teníamos casos de progresión en 5 años, ¿no? Eso es lo que te puedo responder desde el punto de vista de lo que se observaba en nuestro país, ¿no? De repente porque tenemos mayor tuberculosis, porque tenemos mayor malaria, teníamos mayor salmonela, etcétera, ¿no? Porque estos agentes infectantes complican al paciente y lógicamente que afectan su pronóstico, ¿no? Pero en promedio, un progreso rápido, yo te diría 5 años puede estar llegando al estadio SIDA, ¿no? Pero eso ha ido variando también con el transcurso del tiempo, no es algo estático, es algo bastante dinámico. Al inicio se morían en 10 años, después se veía que se morían en promedio 15 años, después se ha visto que en promedio se mueren en 20 años. Y es como que va habiendo un equilibrio en el ecosistema humano y viral, que al virus tampoco le conviene matarnos, ¿no? Porque se queda sin su fuente donde reproducirse, donde replicarse. Entonces como que se va atenuando, ¿no? Y eso ha ocurrido con la gripe española, con muchas infecciones que tenían al inicio una mortalidad bastante alta y después han ido disminuyendo, o como la gripe, ¿no? Que
puede tener un determinado tipo de agente infeccioso, una alta severidad y después se van atenuando. Con el VIH se fue observando eso mismo. Actualmente las herramientas terapéuticas permiten una calidad de vida y una bioseguridad mucho mayor a la que no contaban antes este tipo de pacientes, ¿no? Ha mejorado muchísimo, muchísimo la farmacia en estos pacientes, los medicamentos en estos pacientes, pero también depende de otros factores que yo los involucro como el arte de ser médico. El arte de ser médico no es prescribir un medicamento o el mejor medicamento, ¿no? El arte de ser médico es que inspires confianza en tu paciente, que inspires fe en tu paciente, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, iba con tal molestia, iba con tal dolor, vi a mi doctor y se me fue todo y ya no tenía nada. Entonces, eso indudablemente que viene a definir por qué la medicina no solo es ciencia, también es arte. Pero si un arte sin ciencia tampoco es medicina, porque tienes que tener conocimientos, ¿no? Entonces, ese factor de confianza es importantísimo, ¿no? Ojalá haya podido responderte del periodo de una progresión rápida en 5 años. La segunda pregunta, por favor. Sí, doctor. ¿Existe o están cerca de crear una vacuna contra el VIH que funcione? Excelente pregunta, ¿no? Excelente pregunta. No he querido comentar, pero voy a regresar a esto, ¿no? A cómo confirmamos el diagnóstico de VIH. Y gracias por la pregunta porque va a permitir aclarar muchos casos. Que existan, existen. Que hay publicaciones, hay publicaciones. Que he leído esas publicaciones, las he leído. Que son formales o oficiales, no son oficiales. Quiere decir de que todavía no son de... Acá está. Vean estas banditas, GP120, 160 y GP120, ¿no? O sea, hay anticuerpos contra GP120. ¿Y por qué pongo eso? Porque si nos vamos a uno de los gráficos iniciales o al primer gráfico que les dije que teníamos que ver, acá, a este gráfico. ¿A qué se une el virus? Al CD4 inicialmente. ¿Y a través de qué? A través de la GP120. Aquí está, GP120. Y el organismo produce anticuerpos contra GP120. Y eso me permite hacer un aclaramiento, ¿no? Todos los anticuerpos contra GP120 deberían teóricamente impedir que ese GP120 se una a ese CD4. Si eso hace, el anticuerpo se denomina anticuerpo neutralizante. Cuando hablamos de anticuerpo neutralizante, es aquel anticuerpo que se une a un antígeno y que impide el ingreso a la célula. Si existe, pero no impide su ingreso a la célula, no es anticuerpo neutralizante. Es anticuerpo, sí, pero no neutralizante. Entonces, la definición de anticuerpo neutralizante es funcional. Y para eso trabajo con virus, perdóneme que lo diga en términos sencillos, virus vivos. Sí, académicamente me van a destrozar por decir virus vivos, pero es la mejor forma que me entiendan. Estos virus vivos los enfrento con el suero de una persona y juntos los siembro en una línea celular.
Si crece en esa línea celular, quiere decir que el suero no tuvo anticuerpos que neutralicen el ingreso del virus a la célula para que dentro de ella se replique. Pero si ese anticuerpo se unió y el virus no ingresó a la célula, quiere decir que sí tiene anticuerpos neutralizantes. Pero como le digo, es una definición funcional. No es que encuentro anticuerpos anti-GP120 y por ser anti-G120, ya sé que el GP120 se une al CD4 y ya es un anticuerpo neutralizante. Como nos quieren hacer creer los laboratorios que hacen las pruebas del COVID. El COVID, el SARS-CoV-2, se une a la célula a través de una proteína que se llama S, o Spike, o SPIC, o SPIC si quieren en castellano, porque cuando digo España no te pronuncian la palabra en inglés, la pronuncian tal como está en español. Entonces, o espina, si usted quiere, o espiga. No necesariamente que haya anticuerpos contra la molécula que se une a la célula nos garantiza que estos anticuerpos sean neutralizantes. Y volviendo a la esencia de la pregunta, no hay una vacuna de uso oficial, regular, que nos diga que el VIH pueda evitarse la infección a través de vacunas en estos 40 años. Que sí he leído artículos que hablan de anticuerpos neutralizantes, etcétera, lo he leído, pero que hayan llegado a un nivel de aplicación en fase 4, o sea, aplicado masivamente a la población, no lo hay. Como tampoco lo hay contra la hepatitis C. Sin embargo, la hepatitis C se ha curado a través de fármacos. Y la polio se ha erradicado siendo un virus RNA de alta tasa de mutación. Entonces falta el designio del Señor que dé la claridad a algún científico, ojalá que sea peruano, para que determine por qué mecanismo se podría evitar la infección. Yo tengo esperanza en que la ciencia lo pueda hacer, pero la ciencia por sí sola creo que tiene que estar acompañada con fe, ¿no? Disculpen eso, que no es científico, pero eso es lo que les podría comentar. A ver, tenemos a Yanela. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. Si un paciente tiene tuberculosis más el VIH, ¿cuánto debería ser su recuento de CD4 para que inicie el tratamiento? Ya ahí, ya no, como he mostrado en el último gráfico del 2021, y a partir de 2015 ya se propugna que con cualquier recuento de CD4 se inicie tratamiento del VIH. Que a mayor recuento la población no va a disminuir al grado tal de que van a minimizarse los riesgos, las consecuencias, las debilidades que pasan por dar un tratamiento tardío. Al inicio se daba con un recuento de CD4 bajos porque, como lo mencioné, y es parte de la historia de la medicina, los antirretrovirales que existían en esa época tenían muchos efectos adversos. Ya esos efectos adversos han ido disminuyendo, que ya aplicado por muchos años no tienen esas consecuencias de que no morían los pacientes por el virus, sino por el fármaco. Entonces, yo que te respondería que independiente del recuento, ahora se da tratamiento. Lo que sí me preocuparía es por qué tiene tuberculosis. Generalmente se calcula que vamos a tener una clase también de tuberculosis que la pienso dar el día sábado junto con el coronavirus y mañana voy a adelantar la clase de trasplantes porque el día sábado voy a tener más tiempo y más tranquilidad para hacerlo. Voy a dar esas dos últimas clases el día sábado. Se calcula que un tercio de la población mundial
está infectado con el Mycobacterium tuberculosis. Pero una cosa es estar infectado y otra cosa es tener enfermedad activa. No, casi todos no tenemos la enfermedad activa. Entonces, quiere decir que para que se active a un infectado, su sistema inmunitario está disminuido. Entonces, a esa consecuencia pudo haber sido ocasionada, esa disminución del sistema inmunitario pudo ser ocasionada por la mortalidad de los linfocitos TCD4, que no me canso de repetir que son los de mayor jerarquía del sistema inmunitario. Los CD4 son los T helper. Entonces, al no tener un buen sistema de defensa, la enfermedad progresa y lógicamente que debe ser tratado no solamente con antirretrovirales, sino contra la tuberculosis. Y ahí viene un problema adicional. ¿Solamente él o su familia? Su pareja, sus hijos, la familia que vive ahí. Entonces, esto es el contexto que no debemos perder. Nosotros no debemos perder el contexto que no nos enfrentamos a una persona o a un microbio, sino que nos estamos sumergidos dentro de un entorno social, dentro de un país o dentro de una sociedad, dentro de un distrito, dentro de una familia. Y eso es importante, porque si no analizamos esto y solamente vemos al microbio o a la persona y no vemos a la familia, no hay solución. Yo trabajo en trasplantes y muchas veces se ha hecho trasplantes por cirrosis hepática y el paciente era alcohólico. Y si le pones el hígado, nuevamente y sigue siendo alcohólico, nuevamente ese hígado va a llegar a ponerse cirrótico, ¿no? Porque hay cirrosis consecuencia del alcohol. Entonces siempre tenemos que evaluar ese entorno. Eso es muy importante valorarlo. Y el médico tiene que tener ese criterio panorámico. Así como va a ver al microscopio, tiene que ver el macro. No solamente tiene que ver el arbolito, también tiene que ver el bosque. Entonces, y todo eso para llegar a un diagnóstico correcto y un manejo correcto, ¿no? Yo en este caso no solamente me preocuparía de tratarle con antirretrovirales y no solamente de la TB, sino averiguar el entorno familiar, el entorno laboral de esta persona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? No, doctor, muchas gracias. Bueno, recordarles que mañana la clase comienza a las 2 de la tarde. El sábado va a ser 2:40, lo normal de siempre. Pero mañana, ¿y por qué la causa? Porque generalmente siempre dicto en agosto estas clases, ¿no? Y pensé que ya había resuelto un problema laboral y me va a ser imposible esto dictarlo a las 2:40. Por eso adelanto a las 2 de la tarde y el sábado finalizamos en el horario normal de 2:40 a 4:20. Muchas gracias por la paciencia, espero haberme hecho entender, espero haber llevado el mensaje que realmente quería transmitir y fundamentalmente es la prevención y la difusión del conocimiento en este caso, dentro de todos sus amigos, su familia, sus conocidos, que espero haya contribuido un poquito en vuestra cultura sanitaria. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.